Mi madrastra me echó de casa diciendo que no era de su sangre, pero cuando necesitó dinero para su cumpleaños de lujo, fue la única vez que me llamó y no contesté. Ese fue el peor error que cometí porque ahora mi padre me exige que le mi dinero. Cuando mi papá me dijo que se iba a casar con Lisa, yo tenía 18 años y acababa de terminar la preparatoria. No fue una conversación larga ni mucho menos emotiva, más bien fue una especie de anuncio a secas que dejó caer durante la cena, mientras revolvía el puré de papas y miraba el televisor sin siquiera esperarme a responder. Me dijo que ella era una buena mujer, que lo había ayudado mucho desde la muerte de mi madre y que ya era hora de rehacer su vida. Que esperaba que yo lo entendiera. No preguntó cómo me sentía al respecto, ni se detuvo a pensar que tal vez me estaba tirando esa noticia como si yo fuera un extraño más en su casa. Yo tampoco dije mucho. Tragué saliva, asentí con la cabeza y seguí cenando. Para entonces ya estaba acostumbrado a no esperar nada de nadie, y había aprendido, a la mala, que guardar silencio era menos doloroso que abrir la boca para hablar con alguien que ya había tomado su decisión sin contar contigo. Lisa se mudó a nuestra casa 2 meses después y desde el primer día dejó en claro que no me quería ahí. No fue grosera, al menos no de entrada, pero había una frialdad en su forma de estar que me dejaba claro que yo no era parte de su plan. Su tono, su manera de mirar mis cosas como si fueran basura, ese suspiro cada vez que dejaba un vaso en la mesa, todo eso me decía que la presencia de un hijo de otro matrimonio era para ella una carga no deseada. Recuerdo que un día escuché cómo hablaba por teléfono con su hermana y decía, no sé por qué los hombres insisten en arrastrar sus problemas del pasado a sus nuevas familias. El muchacho ya tiene edad para hacer su vida, ¿no? Yo estaba en la escalera, escuchando todo mientras fingía buscar mis llaves. Tenía 18 años y trabajaba medio tiempo como mesero para ahorrar lo suficiente y poder mudarme a un lugar decente, pero en ese entonces todavía creía que tenía una casa. Qué ingenuo era. Las cosas se pusieron tensas rápido. Lisa tenía una hija de un matrimonio anterior, pero la chica vivía con su padre y rara vez venía de visita, así que prácticamente la casa era de ella y de mi papá. Y de mí, al menos hasta que dejaron de tratarme como parte del panorama. Me empezaron a hacer comentarios sutiles, como ya deberías empezar a planear tu futuro o tú ya estás grande, hijo, uno no puede vivir del papá toda la vida. Lisa incluso llegó a preguntarme si no me parecía injusto que mi papá cargara conmigo a esa edad, como si yo fuera un parásito y no su propio hijo. Mi papá no decía nada, ni la defendía ni me defendía. Solo bajaba la cabeza, se rascaba la frente como si le diera dolor de cabeza y cambiaba de tema. En vez de ponerle límites a su nueva esposa, prefería actuar como si yo no existiera. Como si todo eso fuera parte de un malentendido menor que con el tiempo se resolvería solo. El día que cumplí 19 fue también el último día que dormí bajo su techo. Ese cumpleaños no hubo pastel, no hubo cena, no hubo siquiera felicitación. Recuerdo que llegué del trabajo, cansado, con los zapatos llenos de grasa y una bolsa con lo poco que había comprado para preparar algo especial por mi cuenta. Y me encontré con mis cosas empacadas en bolsas de basura en la sala. Pensé que era una broma al principio, una especie de malentendido. Pero Lisa me recibió con los brazos cruzados y la boca apretada, y me dijo, sin rodeos, que ya era hora de que volara solo, que esa casa no era un hotel y que ella no tenía por qué mantener a alguien que no era de su sangre. Así, textual. Me dijo que la situación se estaba volviendo incómoda, que yo no colaboraba con nada y que ya había hecho bastante por mí. Cuando miré a mi papá, esperando alguna reacción, algún intento de frenar lo que claramente era una humillación, él solo se encogió de hombros y murmuró algo como entiéndela, hijo, también es su casa ahora. No hubo discusión. Ni lágrimas. Agarré mis bolsas, me subí a un bus y terminé durmiendo en el sofá de un amigo que, por suerte, no me cerró la puerta. Pasé los primeros meses durmiendo con la ropa en una maleta rota y desayunando cereal robado de la despensa ajena. Busqué trabajos como loco, desde lo que fuera, y terminé en una cocina lavando platos por turnos dobles. Comía lo que podía, ahorraba cada centavo y me prometí a mí mismo que nadie volvería a decidir si yo merecía o no un techo. Me tomó tiempo, esfuerzo y muchas noches sin dormir, pero lo logré.
Me gradué de la universidad raspando, abrí un taller con un compañero que confiaba en mí más que mi propia familia y trabajé hasta reventar para sacar el negocio adelante. Y cuando finalmente empecé a ver los frutos, cuando mi cuenta bancaria dejó de estar en rojo, fue Lisa, sí, esa misma que me echó de la casa como si fuera basura. Quien me buscó para que yo le pagara su fiesta de cumpleaños número 50 en un resort de lujo en Scottsdale. La llamada me llegó un martes por la mañana. No tenía su número guardado y, al ver que era del área de Tucson, pensé que tal vez era algo relacionado con el taller o un proveedor nuevo. Contesté por instinto. Y ahí estaba ella, como si nada, con una voz melosa que no le había escuchado jamás. Me dijo, hola, corazón, ¿cuánto tiempo? Escucha, necesito que me ayudes con algo. La escuché en silencio mientras hablaba de lo importante que era ese cumpleaños para ella, de cómo la familia debería estar ahí para apoyarse y de lo mucho que apreciaría un pequeño gesto de mi parte. Luego soltó la bomba, me pidió que cubriera el costo total de la celebración, que incluía hospedaje, decoración temática, cena de varios tiempos, show en vivo y hasta mariachi. Casi $30,000. Yo no dije nada. Solo colgué. 20 minutos después, mi papá me dejó un mensaje de voz donde me reclamaba con una mezcla de decepción y rabia. Dijo, no puedo creer que le colgaras a Lisa, ella solo quiere unir a la familia y tú te comportas como un maldito resentido. Hijo, hazlo por la familia, carajo, es lo mínimo que puedes hacer. No respondí. No contesté. No dije nada. Y hasta ese momento, no sabía que ignorar esa llamada sería lo que finalmente haría que todo se desmoronara. Porque lo que vino después fue tan absurdo, tan jodidamente descarado, que incluso yo, después de todo lo que había vivido, no lo vi venir. Actualización 1. Pasaron casi 3 semanas desde esa llamada sin que volviera a saber de ellos, y, honestamente, pensé que por fin lo habían entendido. Que tal vez el silencio serviría como respuesta suficiente. Que con no contestar bastaría para que se dieran cuenta de que no solo no me interesaba pagar la maldita fiesta, sino que tampoco pensaba hacer el más mínimo esfuerzo por fingir que aún éramos algo que se pareciera remotamente a una familia. Pero no. Resulta que cuando alguien se acostumbra a tratarte como un cajero automático con patas, la lógica no aplica. Una mañana, justo cuando acababa de llegar al taller y apenas estaba bajando los pedidos de cera y repuestos para una serie de pick UPS que íbamos a detallar esa semana, vi una camioneta vieja detenerse frente al portón. Lo que no esperaba era ver a mi padre bajarse de ella, con la cara roja de furia y un sobre en la mano, caminando directo hacia mí como si estuviera a punto de exigirme cuentas por un crimen que él mismo había provocado. No le di tiempo de nada. Apenas entró lo intercepté cerca del área de recepción, donde uno de los chicos recién contratado lo miraba con esa mezcla de incomodidad y sorpresa que uno solo ve cuando llega un desconocido a despotricar en medio de un negocio ajeno. Mi papá me extendió el sobre con una mano temblorosa y me dijo que necesitábamos hablar como hombres. Ni siquiera le contesté, tomé el sobre, lo abrí delante de él y empecé a leer. Era un montón de facturas. Literalmente facturas oficiales, firmadas, selladas, con mi nombre completo y mi número de seguro social al final, como si yo hubiera sido quien solicitó todo ese circo para la dichosa fiesta. El decorador, el servicio de banquete, el resort Scottsdale, la banda que Lisa quería que tocara versiones de Fleetwood Mac y Tina Turner, todo, absolutamente todo estaba a mi nombre. Lo miré y le pregunté, sin levantar la voz pero con los dientes apretados, que qué carajos era eso. Él, sin la más mínima vergüenza, me soltó que no había otra forma porque Lisa ya había empezado a organizar todo y no podían usar su crédito, que estaba jodido desde hacía años. Y que como yo sí tenía historial y estaba mejor económicamente, era lo lógico. Lo lógico. Así me dijo. No podía creer la cara tan dura con la que me hablaba. Me dijo que todo estaba en marcha, que cancelarlo iba a costar aún más, que si yo no pagaba, la gente del evento me iba a demandar porque ya habían hecho depósitos, compras, apartados, y todo bajo mi responsabilidad. Cuando le pregunté cómo demonios tenía mi número de seguro social,
me dijo como si nada que lo había guardado de cuando hicimos juntos los impuestos, antes de que me echara de la casa, y que total. Es tu fiesta también si lo piensas bien, ¿no? Estará toda la familia reunida. Quise golpear algo, no a él, porque ni eso merecía, pero juro que por dentro sentía que me hervía la sangre. Me estaba chantajeando emocionalmente mientras me metía en un posible fraude que, de no moverme rápido, podía afectarme con el IRS o dejarme manchado el historial crediticio por años. No entendía si realmente no se daba cuenta de lo grave que era lo que había hecho, o si simplemente no le importaba. Me inclino más por lo segundo. Lo corrí de ahí. Le dije que si no salía por su cuenta llamaría a la policía y que no se le ocurriera volver. Volví a entrar, tragué la bilis y llamé a mi abogado. Le expliqué todo, desde cómo habían puesto esos contratos a mi nombre sin autorización, hasta el uso de mi seguro social sin consentimiento. En menos de 3 días habíamos enviado cartas de cese y desistimiento a cada proveedor, y también una notificación formal a mi padre advirtiéndole que de insistir o seguir actuando en mi nombre, iniciaría una demanda por suplantación y fraude. La mayoría de las empresas fueron comprensivas, aunque no sin amenazas previas. Una incluso ya había mandado a hacer manteles bordados con el nombre de Lisa y no quería devolver el anticipo. Otra había comprado 300 copas personalizadas. Tuve que pagarle a mi abogado para que redactara una declaración jurada y dejar todo el caso blindado, pero al menos logré detener el desastre antes de que me ahogara. La noche siguiente, mi padre volvió a llamarme. Yo ya había bloqueado su número principal, pero esta vez lo hizo desde el celular de mi tía. Me dejó un mensaje largo, arrastrado, diciendo que yo era un desagradecido de mierda, que solo pensaba en el dinero y que Lisa siempre lo único que quiso fue integrarme a la familia. Repitió la palabra familia tantas veces que casi parecía que lo hacía por obligación, como si le costara incluso entender qué significaba en nuestro contexto. Dijo también que si no lo ayudaba, él terminaría en la calle porque Lisa estaba furiosa, que lo había amenazado con dejarlo si no solucionaba el tema del cumpleaños porque, y cito, ya no estaba para andar celebrando en patios traseros como cualquiera. Lo peor de todo es que lo decía como si yo le debiera algo. Como si no hubiera sido él quien me dejó en la calle con 19 años y ni siquiera me preguntó si tenía un lugar donde ir. Como si de verdad creyera que después de todos estos años yo iba a ponerme la capa de hijo obediente solo porque su esposa se le antojó organizar una fiesta de lujo como si fuera la maldita reina del desierto. Desde ese día, la cosa escaló más de lo que imaginé. Lisa empezó a publicar en redes sociales que algunas personas no saben lo que es la gratitud, que ella había hecho de todo por la familia de su esposo y que ahora sufría ataques y traiciones. En los comentarios había gente de la iglesia, conocidos suyos, gente que ni siquiera me conoce, defendiéndola y diciéndole que era una mujer fuerte, que no se dejara vencer por los resentidos. Me ardía cada vez que lo leía, pero también me quedé mirando, en silencio, dejando que se cavaran solos. No respondí aún, pero créeme que eso también lo tengo guardado. Y lo que se viene, apenas está comenzando. Porque si ellos creyeron que con dinero podían hacer lo que se les diera la gana, ahora van a tener que ver lo que pasa cuando alguien que nunca tuvo nada, se gana cada centavo con sudor. Y no está dispuesto a dejar que se lo arrebaten otra vez. Actualización 2. Habían pasado casi 2 meses desde que explotó todo ese desastre de las facturas y la suplantación, y aunque logré limpiarlo todo con ayuda del abogado, no me engañaba. El veneno que Lisa había soltado ya estaba esparcido. La muy cabrona no se conformó con intentar clavarme una deuda de miles de dólares ni con hacerme parecer el malo ante mi propio padre, ahora también se había montado una telenovela en Facebook donde se hacía la víctima. Comenzó a publicar indirectas como cuando uno cría serpientes, luego se sorprende cuando muerden o hay quienes nunca entenderán el significado de gratitud familiar. Siempre acompañadas de fotos viejas donde salía ella sonriendo con mi papá en cenas familiares, abrazando a primos lejanos, con frases cursis tipo la familia no siempre es de sangre, a veces es de lealtad. Lo más jodido era ver cómo la gente se lo compraba. Un montón de señoras del coro de su iglesia, tías lejanas que no me ven desde que tenía 12, incluso amigas de su hija, esa que apenas aparecía por la casa pero igual la trataban como la segunda venida de la Virgen María.
Comentaban cosas como ánimo Lisa, tú eres una reina y mereces todo lo bueno, o peor, empezaron a decir que me había aprovechado de ellos cuando vivía con ellos de gratis, que ahora que me iba bien les daba la espalda. Era un desfile de ignorancia disfrazada de solidaridad. Me hervía la sangre, pero me aguanté unas semanas más. No porque quisiera hacerme el maduro ni nada por el estilo, sino porque tenía claro que si respondía impulsivamente, iba a aparecer justo lo que ella quería que todos creyeran, un tipo amargado, rencoroso, inmaduro. Así que me tomé mi tiempo. Junté todo, desde la captura de pantalla de los contratos que puso a mi nombre, hasta mensajes de texto donde me pedía que me hiciera responsable por el bien de tu padre. E incluso los correos que recibí de los proveedores que cancelaron al saber que estaban siendo engañados. Lo armé todo en una carpeta y luego hice lo impensado, creé un álbum público en mi cuenta personal, uno que cualquiera podía ver, comentar y compartir. Lo titulé, Sin rodeos, la otra versión de la historia que Lisa no te va a contar. Subí todo con contexto. Publiqué la nota de desalojo que ella misma escribió cuando me echó de la casa a los 19, el recibo del hostal barato donde pasé mis primeras noches. Los pantallazos de sus publicaciones hipócritas y los mensajes de voz de mi papá rogándome que pagara todo para evitar que Lisa lo dejara. No esperaba que explotara así. El post empezó a moverse como pólvora entre la misma gente que antes comentaba en sus publicaciones. Algunos se quedaron callados, otros borraron sus comentarios anteriores, y unos pocos, los que realmente no sabían nada, me escribieron disculpándose. Hubo primos que ni siquiera recordaba que tenía que me mandaron mensajes diciendo que ellos también sabían que Lisa era una manipuladora, pero que nunca se atrevieron a decírselo a mi papá porque él estaba ciego de amor. Una de las hijas de su mejor amiga incluso me contó que Lisa había intentado convencer a varios conocidos de que yo era un adicto y que por eso me habían echado, como si eso justificara todo lo que me hicieron. Obviamente, todo eso también quedó registrado. Pero el golpe más grande no lo di yo. Lo dio, sin querer, la iglesia donde mi papá y Lisa se habían construido esa imagen de pareja respetable. Resulta que el pastor de su congregación, un tipo medio conservador pero con algo de sentido común, vio el post porque uno de los jóvenes del ministerio lo compartió. Me enteré por medio de una prima que el pastor lo llamó a él directamente y le pidió que se retirara temporalmente de sus funciones musicales hasta que resolviera sus problemas familiares con madurez. Esa frase me la contaron así, tal cual. Mi papá, que llevaba años tocando la guitarra en los servicios dominicales, fue apartado por culpa del mismo escándalo que ellos crearon. Y aunque no se atrevieron a sacarlos de la iglesia, sí los obligaron a dejar de figurar como ejemplo de familia cristiana reconstruida, como les gustaba llamarse. No pasó ni un día después de eso cuando mi papá volvió a llamarme. Esta vez, usó el número de mi tía pero también me dejó un mensaje en Instagram. El tono ya no era de súplica, era de furia. Me dijo que yo había arruinado su reputación, que lo había dejado como un mentiroso frente a toda la comunidad que lo respetaba, que había cruzado una línea que no se cruzaba entre padre e hijo. Y para rematar, soltó lo que más me dejó frío, mándame $10,000 ahora mismo, y yo calmo todo esto. Puedo hablar con los proveedores, con el pastor, con la gente. Pero necesito tu apoyo para arreglar lo que provocaste. Haz lo correcto. No supe si reírme o escupir el teléfono. Me estaba pidiendo $10,000 para arreglar un problema que ellos mismos crearon, como si eso borrara años de abandono y manipulación. Le contesté con una foto de mi mano haciendo un pulgar hacia abajo, y nada más. Esa fue mi respuesta. Desde entonces, ninguno de los dos me ha vuelto a contactar directamente, pero me consta que Lisa sigue intentando limpiar su imagen como puede. Publicó una foto vieja con mi padre en un restaurante diciendo que en tiempos difíciles es cuando uno sabe quién está contigo de verdad, y otro montón de indirectas que claramente iban dirigidas a mí. Como si yo estuviera perdiendo algo por no tenerlos en mi vida. Pero lo cierto es que desde que los bloqueé y me dediqué a enfocarme en el taller y en mi paz mental, mi vida ha estado mejor que nunca. Hay días en los que todavía me arde recordar ciertas cosas, sobre todo el día en que me echaron como si fuera un perro sin dueño, pero también hay una satisfacción callada en ver cómo, poco a poco, todo lo que construyeron sobre mentiras se les empieza a derrumbar.
Porque a diferencia de ellos, yo no tuve que mentir, ni robar, ni manipular para llegar donde estoy. Y eso, aunque no lo digan en voz alta, les pesa. Les jode. Y eso es apenas el principio. Actualización 3. Habían pasado 6 meses desde aquel escándalo en redes y el intento desesperado de mi padre por chantajearme con la excusa de salvar su reputación, y aunque por fuera todo parecía haberse calmado, yo sabía que por dentro esa casa ya no era un hogar sino una olla de presión a punto de reventar. Durante todo ese tiempo, me dediqué por completo al taller. Aceptamos nuevos contratos con una empresa que alquilaba vehículos de alta gama para bodas y eventos, y eso significó una carga laboral brutal pero también ganancias como nunca antes habíamos visto. Contraté a 3 personas más, delegué algunas funciones administrativas y, por primera vez desde que empecé a trabajar siendo casi un niño, dormía tranquilo. Sin deberle nada a nadie, sin tener que fingir ante parientes, sin andar mendigando respeto de gente que siempre me vio como una molestia. Sin embargo, la tranquilidad nunca dura demasiado cuando hay personas acostumbradas a destruir lo que no pueden controlar. Fue un martes al mediodía cuando uno de mis proveedores me escribió al WhatsApp preguntándome si todavía estaba en pie el pedido para el evento de Scottsdale. Pensé que era un error. Le respondí que ese asunto estaba cancelado hace meses y que ya habíamos aclarado todo legalmente. Me dijo que sí, que lo sabía, pero que alguien, supuestamente yo, había reactivado el contrato con un nuevo pago inicial. Mi corazón se aceleró al instante. Llamé al tipo de inmediato y me explicó que alguien les había enviado un nuevo depósito desde una cuenta diferente, pero usando de nuevo mis datos fiscales. El asunto lo habían considerado confuso pero no ilegal, porque el pago había sido en efectivo por ventanilla. Ahí supe que Lisa seguía jugando sucio, que no se había detenido y que todavía pensaba que podía hacer lo que quisiera si tenía la cara dura suficiente. Y yo ya estaba harto de seguir recogiendo los platos rotos de su vida de apariencias. Ese mismo día pedí una cita formal con el abogado, no solo para reforzar la disputa por suplantación, sino para iniciar los trámites de una orden de restricción. Ya no me bastaba con ignorarlos. Necesitaba un límite legal, un muro entre su podredumbre y mi vida. Mientras preparábamos todo, decidí que también era hora de poner el último clavo en el ataúd de su imagen pública. Porque, por más que yo no viviera pendiente de lo que decían, sabía que aún había gente en su entorno que seguía repitiendo la historia de la madrastra incomprendida y el hijo malagradecido. Así que reuní todo lo que tenía pendiente, audios donde Lisa se refería a mí como ese estorbo, capturas de los nuevos contratos activados con mi nombre. Testimonios de 2 proveedores que confirmaron que fue Lisa quien firmó en persona usando mi información. Y una declaración jurada de mi abogado donde se explicaba cómo todo esto podía ser tipificado como fraude en el Estado. Y sí, volví a publicarlo. Esta vez sin una pizca de filtro. El álbum fue actualizado y compartido otra vez, y aunque yo no dije ni una palabra más en comentarios, el efecto fue brutal. La gente que antes se había quedado callada ahora sí hablaba. Una excompañera de Lisa, que trabajaba con ella en una agencia inmobiliaria, escribió que la tipa había mentido más veces de las que podía contar. Un exmiembro del comité de la iglesia contó que ella los había manipulado para que hicieran colectas en su nombre por una enfermedad crónica que nadie pudo comprobar. Incluso una vecina, que yo apenas recordaba, compartió el post diciendo que ella siempre supo que Lisa no era ningún angelito. Fue un efecto dominó de escándalos que ya no tenían vuelta atrás. Y en medio de todo eso, el silencio de mi padre fue lo más ruidoso. No apareció a defenderla, no escribió nada, no llamó. Nada. Por primera vez, el hombre que siempre me acusaba de ser una decepción se quedó sin palabras. Pero lo mejor vino después. Me enteré, por un mensaje indirecto de un primo, que la fiesta que Lisa había soñado, esa por la que casi comete fraude y me metió en un lío legal, había terminado siendo un fiasco total. Como no pudo conseguir el resort y nadie se animó a ayudarla después del escándalo público, decidió improvisar una especie de cena en el patio trasero de su casa. Usó decoración barata, encargó comida por delivery y contrató a un tipo que tocaba guitarra en fiestas infantiles para amenizar la noche.
Lo más triste, según las fotos que alguien filtró, fue ver que ni siquiera asistieron 20 personas. Algunos parientes que vivían cerca dijeron que se sintieron incómodos después de todo lo que se había ventilado, otros simplemente se excusaron por temas de salud o trabajo. En las imágenes, Lisa sonreía como si nada, como si su mundo no se estuviera cayendo a pedazos mientras sostenía una copa de vino barato y posaba al lado de un pastel de supermercado. Fue patético. Pero lo más dulce, lo que de verdad sentí como un cierre simbólico, fue saber que el banco le congeló una tarjeta de crédito semanas después. Había estado usando esa tarjeta para cubrir algunos de los anticipos del evento, y como no pagó a tiempo ni cumplió con los compromisos, entró en mora. Eso no solo arruinó su crédito, también provocó que embargaran parte del dinero que tenía en una cuenta conjunta con mi padre. Y ahí sí lo escuché. No directamente, pero a través de un correo que él me mandó después de casi 5 meses sin hablar. No lo abrió con un saludo ni una disculpa. Simplemente escribió: quiero que sepas que gracias a ti ahora estamos en una situación financiera delicada. Lisa está devastada. Espero que estés feliz. Porque lograste exactamente lo que querías, dividir a esta familia. Lo leí 3 veces y luego lo eliminé. Sin responder. Sin molestia. Sin rabia. Porque lo cierto es que ya no tenía nada que decir. No había familia que dividir. Solo quedaban ellos dos, atrapados en el mismo infierno que construyeron juntos, y yo afuera, por fin a salvo. No volví a saber de ellos durante semanas. Pero lo que más me sorprendía no era su silencio, sino lo rápido que la gente se olvidaba de las mentiras cuando ya no había show en redes. Lisa dejó de publicar indirectas, mi padre desapareció de los cultos dominicales, y su círculo social fue reduciéndose hasta convertirse en un eco incómodo. Mientras tanto, yo seguía creciendo. El taller comenzó a trabajar con una empresa de blindaje vehicular y eso nos abrió nuevas puertas. Cambié de apartamento, me compré un carro nuevo y cada vez que pasaba por la zona donde alguna vez viví con ellos, no sentía nostalgia ni tristeza. Solo una claridad brutal: si uno no pone límites, hay quienes van a tragarte entero sin dejar ni los huesos. Y yo ya había aprendido, a la fuerza, que a esa gente no se le da segundas oportunidades. Se le deja con las consecuencias de sus actos, y se sigue adelante. Sin mirar atrás. Sin perdón. Sin culpa. Actualización 4. Había pasado poco más de un año desde aquella noche ridícula en el patio trasero de Lisa, donde su intento de fiesta de lujo terminó siendo un encuentro de mesas plegables y decoraciones recicladas. Para entonces, el taller ya se había expandido a una segunda sucursal que abrimos en Aurora, y yo había contratado a un gerente de operaciones que me liberó por fin del peso administrativo más agotador. Mi vida era otra. Me levantaba sin la urgencia de apagar incendios y me acostaba sabiendo que no le debía explicaciones a nadie. Sin embargo, como ya era costumbre con esa gente, el silencio no significaba que estuvieran muertos. Solo que estaban planeando su siguiente movida, o, más bien, acumulando las consecuencias de sus decisiones. Porque el verdadero colapso no fue esa fiesta fracasada, ni el escándalo en redes, ni las indirectas de Facebook. Fue lo que vino después. La caída real. La parte donde se dan cuenta de que no tienen a quien seguir utilizando. Una tarde recibí un mensaje de mi tía, la hermana menor de mi papá, con quien hablaba ocasionalmente por pura cortesía familiar, diciendo que mi padre se había mudado solo a un pequeño estudio cerca del centro. Me dijo que Lisa había tirado la toalla, que después de ver que ni el evento se salvó ni logró reconstruir su imagen social, simplemente se hartó y pidió el divorcio. No fue inmediato. Antes de irse, Lisa vació la cuenta conjunta, canceló la tarjeta que usaban ambos para los gastos del mes, y se llevó consigo lo poco de valor que quedaba en la casa. No dejó nota ni mensaje. Solo se largó con la frase que le dijo al marcharse, y que, según la tía, fue lo único que soltó antes de cerrar la puerta con llave desde fuera: me casé con un hombre que tenía futuro. No con un hombre arrastrado por el pasado de su hijo. Cuando supe eso, no sentí lástima. Sentí una mezcla extraña entre asco y confirmación.
porque, durante años, mi padre eligió defenderla a ella en cada conversación, en cada decisión, incluso cuando me echó a la calle como si fuera un mueble viejo que ya estorbaba. Y ahora, que ella lo abandonaba sin mirar atrás, quería buscar apoyo en la misma persona que él desechó sin pestañear. No tardó en buscarme. Esta vez lo hizo de forma más directa, consiguió el número del taller en línea y habló con uno de los chicos de recepción. Se hizo pasar por un proveedor, según me contaron, y cuando lograron comunicarse conmigo en la línea interna, lo escuché decirme que necesitaba un empujón para poder volver a empezar. No lo insulté, ni le colgué. Solo le pedí que nos viéramos en una cafetería del centro, un lugar público, neutral, donde no pudiera intentar hacerme una escena. Se presentó 15 minutos antes, como si llegara con ansiedad o necesidad desesperada de resolver todo de golpe. Llevaba un sobremanila que apoyó sobre la mesa apenas se sentó. Vestía mal, con una camisa arrugada y unos zapatos con las suelas tan gastadas que me sorprendía que todavía caminaran sin romperse. Su cara estaba delgada, con arrugas marcadas, y las manos le temblaban mientras revolvía el café que pidió con azúcar y sin crema, igual que cuando vivíamos juntos y yo apenas tenía 12 años. Durante los primeros minutos solo hablamos de trivialidades, el clima, el tráfico, que la zona había cambiado mucho. Yo no dije nada personal. No le pregunté cómo se sentía, no le di pie a recuerdos, ni fingí empatía. Solo lo dejé hablar. Y cuando finalmente lo hizo, cuando llegó a lo que de verdad lo había traído hasta ahí, fue peor de lo que imaginaba. Abrió el sobre y sacó varias hojas arrugadas, recibos médicos, recetas, resultados de laboratorio. Me dijo que le habían diagnosticado hipertensión crónica, que tenía problemas para dormir, que el estrés lo estaba matando, y que sin Lisa no tenía seguro médico ni a quién acudir. Luego soltó lo esperado, necesitaba un préstamo. Solo 5.000, dijo, como si esa cifra fuera simbólica, como si no representara nada en comparación con todo lo que hice por ti cuando eras niño. Me miró a los ojos como si aún tuviera autoridad moral, como si mis recuerdos no pesaran más que sus excusas. Entonces se lo dije, sin levantar la voz, sin dramatismos, que no iba a darle ni un centavo. Que durante años me convertí en adulto solo porque él se negó a ser padre. Que su silencio, ese maldito silencio de siempre, fue más doloroso que cualquier grito. Que Lisa fue una víbora, sí, pero él fue su cómplice. Y que ahora no podía venir a pedirme que olvidara todo solo porque la vida le había pasado la cuenta. Él intentó replicar, me dijo que todo lo hacía por amor, que nunca pensó que ella fuera tan mala, que no sabía cómo manejar las cosas. Yo le respondí que, si no supo ser padre, tampoco podía esperar que yo supiera ser hijo. Lo vi quebrarse ahí mismo. Se tapó la cara con las manos, se encorvó sobre la mesa y lloró como un niño. Nadie en la cafetería se inmutó. Nadie se acercó. Yo me quedé sentado, con las manos cruzadas sobre el regazo, sintiendo que esa escena no me provocaba ni pena ni alivio. Solo una especie de vacío que se llenaba lentamente con algo parecido a la paz. Antes de irse, me pidió que al menos lo ayudara con contactos para un trabajo, algo pequeño, cualquier cosa. Le escribí en un papel el número de un refugio local, de una clínica comunitaria y de una ONG que ayuda a adultos mayores en situación vulnerable. Le dije que ahí podía empezar. Se guardó el papel, bajó la cabeza y se fue. No sin antes llamarme monstruo. Dijo, nunca pensé que criaras tanto odio, pareces otra persona. Un monstruo. Yo solo respondí que no soy un monstruo, soy el resultado de todo lo que él eligió ignorar. Esa noche no dormí mucho. No por remordimiento, sino porque por primera vez en mucho tiempo entendí que el cierre no siempre viene con disculpas sinceras ni con reconciliaciones de película. A veces, el cierre llega cuando decides no cargar más con la culpa ajena. Cuando te niegas a sacrificar tu paz solo para que otros no enfrenten las consecuencias de sus propios actos. Mi padre no volvió a escribirme. Supongo que entendió que no iba a encontrar en mí el salvavidas que durante años lanzó a otros esperando que yo siempre estuviera dispuesto a rescatarlo. Pero yo ya no estoy ahí. Ahora soy otra persona. Una que no le debe nada a nadie.
Una que no se vende por sangre ni por recuerdos. Una que sabe que familia no es quien te da la vida, sino quien te la respeta. Y eso, él nunca lo hizo. Actualización 5. 18 meses después del desastre de la cafetería y de haberlo visto salir con la cabeza gacha y los hombros vencidos, mi vida estaba tan alejada de ellos como humanamente posible. El taller no solo se había convertido en una empresa rentable, sino que recientemente habíamos cerrado un acuerdo de fusión con una cadena estatal de car care que quería adquirir parte de nuestras operaciones para integrar nuestros servicios personalizados a su línea premium. El monto del acuerdo era suficiente para que no volviera a preocuparme por el dinero en mucho, mucho tiempo. Con esa transacción cerrada, vendí mi parte del negocio y decidí mudarme a las afueras de Phoenix, a una casa que apenas años atrás me habría parecido un sueño inalcanzable. Estilo moderno, con grandes ventanales, un patio trasero con jardín nativo y un garaje que podía acomodar hasta 4 autos. No lo hice para presumir. Lo hice porque después de tantos años durmiendo en sofás prestados, habitaciones alquiladas y turnos eternos bajo luces fluorescentes, me merecía despertarme sin ruido, sin presión, sin sobresaltos. Me lo debía. Pero la ironía más grande de todo esto fue el lugar donde terminé viviendo. La urbanización donde compré la casa queda, literalmente, a 15 minutos del resort en Scottsdale donde Lisa había querido hacer su fiesta de cumpleaños, esa que casi me mete en una deuda brutal. Cada vez que pasaba por ahí y veía los jardines elegantes, el acceso empedrado y la enorme fuente en forma de cascada, no podía evitar pensar en cómo estuvo a punto de arrastrarme a ese mundo de apariencias, de falsedad y de manipulación. Y también pensaba, sin rencor, pero con absoluta certeza, en lo diferente que fue mi camino del de ellos. Porque mientras ellos vivían de impresionar a otros, yo aprendí a vivir con el foco en mí, sin tener que probarle nada a nadie. No fue sino hasta una tarde calurosa de julio, cuando el sol parecía querer partir la tierra en dos y el aire ardía incluso bajo la sombra, que todo volvió a estallar de la forma más absurda posible. Recibí una carta certificada. Pensé que era alguna notificación bancaria o algo legal relacionado con la venta del negocio. Pero al abrirla, me encontré con el encabezado del despacho de un abogado que no conocía y una notificación formal: mi padre me estaba demandando. El motivo era tan ridículo como ofensivo: abandono a un adulto mayor. Según el texto, yo me había negado a prestarle asistencia en su momento de necesidad y, por tanto, debía responder económicamente con una pensión mensual obligatoria. Adjuntaban, como prueba, los recibos médicos que me mostró en la cafetería y un informe redactado por algún trabajador social, a saber cómo consiguió que alguien firmara eso. Que decía que el paciente no cuenta con apoyo familiar cercano a pesar de tener descendencia directa identificada. Me quedé mirando el papel largo rato, sin poder creer que hubiera tenido la cara tan dura para convertir su negligencia paterna en una demanda. Como si toda la historia se pudiera reducir a un hijo que simplemente se hizo el ciego ante el sufrimiento del padre. Llamé de inmediato a mi abogada, la misma que me había ayudado a limpiar el desastre del intento de fraude con las facturas. Ella me pidió que no reaccionara impulsivamente y me ayudó a preparar una respuesta formal con todo el historial de abusos, omisiones y manipulaciones que había documentado a lo largo de los años. Incluimos testimonios, copias de mensajes de voz, correos, las publicaciones de Lisa, los contratos falsos, incluso una transcripción de la conversación en la cafetería donde él me pedía dinero. Todo. Armamos una cronología brutal que desarmaba cualquier intento de victimización. Y por si fuera poco, le advertimos que, si insistía, presentaríamos una contrademanda por difamación y uso indebido de documentos personales, lo cual le podría salir aún más caro de lo que estaba dispuesto a asumir. Nunca nos respondió. Ni él ni su abogado. El caso fue archivado semanas después sin mayor trámite. Pero lo más patético no fue la demanda. Fue lo que vino después. Una mañana cualquiera, mientras regaba el jardín trasero, vi una sombra sentada en el borde del andén frente a mi casa. Pensé que era algún vecino esperando transporte o algún chico haciendo tiempo. Pero al acercarme, me encontré con él. Mi padre.
Sentado bajo el sol ardiente, con una botella de agua vacía en la mano, la cara quemada por el calor y una expresión que ya no era ni de súplica ni de rabia, sino de completa derrota. Me levanté las gafas de sol, caminé hasta la reja y le pregunté qué hacía ahí. Me dijo que había caminado desde el centro porque ya no tenía dónde quedarse, que había agotado todos los favores, que su salud estaba peor y que Lisa le había dejado una deuda que no podía pagar. Que no tenía familia. Que yo era lo único que le quedaba. Me pidió perdón. No con lágrimas. No con discursos dramáticos. Solo con un tono seco, como el que usan los que ya no tienen nada más que perder. Me dijo, sé que lo arruiné. Solo necesito un lugar donde dormir. Una ducha. Un poco de agua. No te pido más. Me quedé en silencio por unos segundos. Luego entré, llené una botella nueva con agua fría y se la di. Le dije que podía usar la ducha del patio trasero si quería refrescarse, que en el garaje había una sombra donde podía descansar un rato antes de que llegara el transporte del refugio al que yo ya había llamado. Le ofrecí también una toalla limpia y le dejé, junto con la botella, el número de una clínica comunitaria donde atendían sin seguro. Él no dijo nada más. Asintió. Bebió el agua con las manos temblorosas, se lavó la cara en silencio, y cuando terminó, se sentó bajo la sombra sin decir una palabra. Cuando el transporte llegó, se subió sin volver a mirarme. No hubo abrazos. No hubo reconciliación. Solo dos personas que, en algún momento de la vida, compartieron un apellido y una historia rota, pero que ya no tenían nada más que decirse. Esa noche, cerré la puerta principal con doble llave, caminé hasta el balcón del segundo piso, y me quedé ahí mirando el cielo oscuro y las luces lejanas del desierto. Pensé en lo fácil que habría sido ceder, en lo cómodo que habría sido abrirle la puerta y fingir que todo estaba bien solo porque tenía mi sangre. Pero también pensé en ese chico de 19 años, parado con dos bolsas de basura en la puerta de una casa donde ya no era bienvenido, sin nadie que le preguntara si tenía dónde pasar la noche. Y supe que, por primera vez en mi vida, había tomado la decisión correcta. No era venganza. Era justicia. Era el cierre real. Porque no hay redención para quien nunca mostró arrepentimiento hasta que el suelo se le cayó bajo los pies. Porque nadie que te rompe y te desecha como si fueras menos que nada merece quedarse para ver en lo que te convertiste. Porque familia no es quien aparece cuando le conviene. Es quien nunca se va cuando duele. Y él se fue mucho antes de que yo aprendiera a cerrar puertas. Actualización final. Habían pasado ya más de 2 años desde la última vez que vi a mi padre sentado frente a mi casa, deshidratado, con la mirada vacía y esa forma tan triste de respirar. Como si cada bocanada de aire le doliera más que la anterior. Después de aquel día no volvió a aparecer, y aunque no pregunté directamente, sí me enteré, por gente que aún mantenía algún vínculo con él. Que terminó quedándose en uno de esos refugios del centro donde le daban cama y comida a cambio de barrer pasillos y lavar baños comunitarios. A veces le daban trabajos eventuales, cosas simples, cargar cajas, descargar mercancía, repartir volantes. Vivía del mínimo esfuerzo y la caridad pública. Lisa, por su parte, desapareció del mapa social completamente. Su cuenta de Facebook quedó inactiva, su licencia de bienes raíces caducó, y según un rumor que me llegó de boca de una prima lejana, se mudó al norte de Nevada con un tipo 20 años mayor que ella. Uno de esos que vive de rentas ajenas y presume carros alquilados en Instagram. Nadie volvió a hablar de ella. Nadie la extrañó. Para ese punto yo ya había rehecho mi vida por completo. Vendí la primera casa en Phoenix y me mudé a una propiedad más grande en la ladera, con vista a la ciudad y un jardín que parecía sacado de un catálogo. No fue por vanidad. Fue por necesidad. Quería espacio. Quería silencio. Quería algo que no me recordara a todo lo que tuve que pasar para llegar ahí. Me inscribí en clases de cocina, adopté un perro, comencé a viajar. No por huir del pasado, sino para llenar de vida todo lo que antes fue solo supervivencia. Y aunque todavía llevaba conmigo ciertas cicatrices, ya no eran heridas abiertas. Eran marcas que me recordaban quién fui y todo lo que me negué a ser.
No odiaba a mi padre, pero tampoco sentía compasión. Él eligió su camino, eligió a quién defender, eligió qué perder. Y yo simplemente aprendí a dejar de salvar a quien no quería salir del hoyo. Una tarde, mientras organizaba documentos para mi nuevo proyecto, una pequeña fundación que decidí iniciar para jóvenes en situación de calle, inspirada, evidentemente, en todo lo que viví cuando me echaron a los 19, recibí un correo con asunto legal. No era una demanda ni una advertencia, sino un informe administrativo. El condado me notificaba que mi nombre había sido mencionado como contacto de emergencia de una persona internada en el hospital público con un cuadro grave de neumonía e insuficiencia respiratoria. El nombre era de mi padre. Me quedé mirando la pantalla en silencio durante varios minutos. No sentí miedo ni urgencia. Solo una incomodidad seca, una punzada sorda que no sabía si era rabia o solo el eco de una costumbre antigua de querer hacer lo correcto incluso cuando no te lo han hecho contigo. Fui. No por él. No por pena. Fui porque necesitaba ver con mis propios ojos que todo eso que cargué por años, esa sombra que me perseguía como una deuda emocional que nunca me tocaba pagar, ya no tenía el mismo peso. Y lo confirmé. Lo encontré en una camilla blanca, con el cuerpo frágil, rodeado de máquinas viejas, y un par de tubos conectados al pecho. Estaba inconsciente. Nadie había ido a verlo. No tenía pertenencias, no tenía seguro, no tenía contactos. Había pasado sus últimos meses rotando entre 3 refugios, comiendo en comedores comunitarios y recibiendo medicamentos cuando alguien se acordaba de entregárselos. No me quedé más de 5 minutos. Le dejé una botella de agua en la mesa, hablé con la trabajadora social, y firmé un formulario para autorizar su traslado a cuidados paliativos, pero sin aceptar ninguna responsabilidad financiera. Dije que si despertaba, podía decidir por sí mismo qué hacer con los días que le quedaban. Que yo ya no era familia. Que era solo un nombre más que alguna vez escribió en una hoja porque no tenía a nadie más. Al salir del hospital, no sentí culpa. Sentí paz. No había revancha. No había castigo. Solo había consecuencias. Porque a veces la vida no necesita venganza explícita. A veces el peor castigo es simplemente tener que enfrentar lo que construiste. O, en su caso, lo que destruiste. Porque cuando pasas toda tu existencia empujando a los demás al borde, llega un punto en el que ya no hay nadie más que te alcance la mano. Él me empujó fuera de su casa, fuera de su vida, fuera de su concepto de familia. Y cuando le tocó el turno de caer, estaba solo. Exactamente como decidió estar. No volví al hospital. No pregunté si sobrevivió. No abrí más correos del condado. Cambié de número. Cerré esa carpeta para siempre. Y no lo hice con rabia. Lo hice porque entendí que la venganza no siempre se grita ni se graba. A veces, la venganza es seguir viviendo sin arrastrar sus nombres, sin mencionar sus miserias, sin repetir sus patrones. A veces, la venganza es no aparecer cuando ellos por fin te necesitan, como ellos no aparecieron cuando eras tú quien lloraba en un colchón prestado, comiendo fideos baratos y rogando que no se te acabara la fe. Yo sobreviví a ellos. A sus rechazos, a su indiferencia, a sus burlas, a su silencio. Y ahora, mientras camino por los pasillos de mi casa, con un perro que salta detrás de mí y un equipo de voluntarios que cree en la ayuda que estoy construyendo para otros chicos abandonados. Entiendo por fin qué significa justicia. No es que me volví frío. Es que me cansé de dar calor a gente que solo sabía incendiar todo a su paso. Aprendí a cerrarle la puerta a los fantasmas con la misma fuerza con la que una vez me la cerraron a mí. Y aunque muchos crean que eso es ser duro, la verdad es que fue lo más humano que hice. Elegirme a mí. Elegir mi paz. Y no mirar atrás. Nunca más.